Un perro es abandonado en un callejón. Una chica de un refugio lo encuentra, lo rescata, lo cuida y le da mucho amor. Lo que pasa después te hará llorar. El viento soplaba con fuerza aquella noche, arrastrando consigo el olor a humedad y basura que impregnaba el callejón. Las luces de los postes titilaban, apenas iluminando el lugar donde Max se encontraba. El perro, un mestizo de tamaño mediano, estaba encogido contra una pared fría y resquebrajada, buscando un calor que sabía que nunca encontraría. Su cuerpo, delgado hasta los huesos, reflejaba años de abandono y una vida marcada por el maltrato. Max no se movía. Había aprendido a quedarse quieto, a hacerse pequeño para evitar llamar la atención. En su mundo, el más mínimo ruido o movimiento podía significar peligro. Sus orejas, desgastadas y llenas de cicatrices, permanecían caídas, mientras su mirada, opaca y vacía, observaba el suelo. No tenía fuerzas ni para temer. En otro tiempo, Max había sido un cachorro lleno de energía. Recordaba vagamente los días en que jugaba en el pequeño patio de una casa modesta, persiguiendo sombras y soñando con aventuras. Pero esos días terminaron pronto. Su dueño, un hombre de carácter duro y siempre acompañado de una botella, perdió la paciencia con el cachorro inquieto. Los gritos comenzaron, luego los golpes, y finalmente, las largas horas encadenado en un rincón oscuro del patio. El día que lo abandonaron fue tanto un alivio como una condena. Lo dejaron en un parque concurrido, donde las risas de los niños contrastaban con el temor en sus ojos. «No puedo más contigo. A ver si alguien más te quiere», fueron las últimas palabras que escuchó antes de que el motor de la camioneta rugiera y se perdiera en la distancia. Max esperó, al principio convencido de que regresarían por él. Pero con cada caída del sol, su esperanza se desmoronaba. Desde entonces, la calle se convirtió en su hogar. Aprendió a buscar comida entre los restos que la gente desechaba, a encontrar refugio bajo techos improvisados y a evitar el contacto humano. Cada mirada era una amenaza, cada mano extendida podía ser un golpe. El hambre era una constante, pero la soledad pesaba más. Esa noche, en el callejón, Max estaba al borde de la rendición. El hambre era más fuerte que nunca, y el frío había calado profundamente en sus huesos. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo envolviera, hasta que un sonido rompió el silencio. Eran pasos, suaves pero decididos, que se acercaban lentamente. Max abrió un ojo, apenas lo suficiente para distinguir una figura moviéndose en la penumbra. Su instinto le decía que debía huir, pero su cuerpo no respondía. Estaba demasiado débil para moverse. Laura caminaba por el callejón con una linterna en la mano y una manta bajo el brazo. Era voluntaria en un refugio de animales y había recibido un aviso sobre un perro herido en la zona. La mujer, de cabello castaño y ojos llenos de compasión, había pasado años rescatando animales en situaciones críticas. Pero algo en ese callejón le hizo sentir un nudo en el pecho. Cuando la luz de la linterna iluminó a Max, Laura se detuvo en seco. Su corazón se encogió al verlo. Allí estaba él, un alma rota cubierta de mugre y cicatrices, con una mirada que parecía haber renunciado a todo. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «Hola, pequeño», dijo en un susurro, arrodillándose lentamente para no asustarlo. «No te voy a hacer daño, lo prometo». Max apenas levantó la cabeza. Estaba acostumbrado a las promesas vacías, a las palabras que no significaban nada. Sin embargo, algo en la voz de Laura era diferente. Era suave, cálida, como si de verdad le importara. Laura dejó la manta en el suelo y sacó un trozo de carne seca de su bolsillo. Lo extendió hacia él, sin moverse, esperando pacientemente. El aroma despertó algo en Max, una chispa diminuta en medio de la oscuridad. Lentamente, arrastró su cuerpo hacia el pedazo de comida. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero el hambre lo empujaba a intentarlo. Cuando Max llegó hasta la comida, la tomó con cuidado, sin apartar la mirada de Laura. Era como si estuviera esperando que ella le arrebatara el alimento en el último momento o que hiciera algo que le causara daño. Pero Laura no se movió. Simplemente lo observaba, su corazón roto por la desconfianza que veía en él. «Eres un luchador, ¿sabes? Un verdadero guerrero», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de Max. «Te voy a ayudar, te lo prometo. Pero necesitamos tiempo, ¿de acuerdo?» Max no entendía las palabras, pero en su tono había algo diferente. Algo que, por primera vez en mucho tiempo,
no le hacía sentir miedo. Comió lentamente, y cuando terminó, retrocedió un poco, aún inseguro. Laura sabía que ganarse su confianza sería un proceso largo. Lo miró con ternura y extendió la manta hacia él. «Vamos a casa, Max. Hoy empieza una nueva vida para ti». Aunque Max no se movió de inmediato, algo en él cambió. Era como si, por primera vez, la posibilidad de algo mejor estuviera al alcance. Laura se quedó con Max durante casi una hora en aquel callejón, hablándole con calma mientras trataba de no invadir su espacio. Sabía que obligarlo a ir con ella solo lo llenaría de más temor. Todo debía hacerse a su ritmo. Observaba cada pequeño movimiento del perro, cada leve cambio en su postura. Max se mantenía alerta, pero no mostraba agresividad, lo cual era un pequeño indicio de esperanza. «Está bien si no confías en mí todavía», murmuró Laura mientras dejaba otra porción de carne seca cerca de él. «Tenemos todo el tiempo del mundo. Nadie más va a lastimarte, lo prometo». El cielo comenzó a aclararse levemente, y el frío de la madrugada se hacía más intenso. Laura supo que no podía dejarlo ahí, pero tampoco quería apresurarlo. Sacó su teléfono y llamó al refugio. «Encontré al perro que me describieron. Es un caso difícil, pero creo que puedo llevármelo. Necesito que tengan todo listo para recibirlo», dijo con voz decidida. Cuando guardó el teléfono, Max seguía observándola con sus ojos tristes, pero ya no con tanto miedo. Laura tomó la manta que había dejado en el suelo y, con movimientos lentos, comenzó a extenderla hacia él. Max retrocedió apenas unos centímetros, pero no huyó. Ella sabía que ese era un gran logro. «Tranquilo, Max», dijo, usando por primera vez el nombre que había decidido para él. «No voy a hacerte daño. Solo quiero que estés cómodo. Tienes frío, ¿verdad?». El sonido de su voz era como un bálsamo para Max. Aunque no entendía las palabras, algo en su tono calmado y firme le daba cierta paz. Finalmente, Laura logró cubrirlo con la manta. Max se tensó por un momento, pero al sentir el calor envolviéndolo, su cuerpo se relajó un poco. Era la primera vez en meses que no temblaba de frío. Con cuidado, Laura sacó un arnés suave y una correa de su mochila. Sabía que ponerle el arnés sería un desafío, pero era necesario para trasladarlo de manera segura. «Voy a ajustártelo despacio. ¿Está bien?». «No pasa nada», dijo mientras se acercaba a él. Max la observó con atención, pero no mostró señales de huir. Quizás porque estaba demasiado débil, o tal vez porque había algo en Laura que le hacía pensar que no era como los demás humanos que había conocido. Ella deslizó el arnés con extrema cautela, hablándole en voz baja con cada movimiento. Cuando finalmente estuvo asegurado, Laura suspiró aliviada. «Listo, compañero. Lo peor ya pasó». Se levantó lentamente y tiró suavemente de la correa. Al principio, Max no se movió. Sus patas parecían estar pegadas al suelo, y sus ojos reflejaban incertidumbre. Laura no tiró más. Simplemente esperó, dándole tiempo para decidir. «Es tu elección», Max dijo con ternura. «No voy a forzarte. Pero te prometo que, si vienes conmigo, todo será diferente». El tiempo parecía detenerse. Max bajó la cabeza, como si estuviera procesando lo que ocurría. Finalmente, con movimientos torpes, dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Laura sintió un nudo en la garganta. Cada pequeño avance era una victoria. El camino hacia el refugio fue lento. Max caminaba con dificultad, tambaleándose a veces por el cansancio y la desnutrición. Laura lo observaba atentamente, deteniéndose cada vez que él necesitaba descansar. Por momentos, se arrodillaba para acariciar suavemente su cabeza, intentando transmitirle tranquilidad. Aunque Max no respondía a sus caricias, tampoco las rechazaba. Era un pequeño inicio. Cuando llegaron al refugio, el sol ya había salido, bañando el lugar con una cálida luz matutina. Varias personas estaban esperando afuera, incluidas otras voluntarias que habían escuchado la historia de Max a través de Laura. Todos se quedaron en silencio al ver al perro. Su estado era peor de lo que imaginaban. «¿Cómo está?», preguntó una de las voluntarias mientras se acercaba con una pequeña camilla. «Está cansado, pero creo que confía lo suficiente como para dejarnos ayudarlo», respondió Laura. Luego miró a Max y añadió en voz baja: «Lo hiciste muy bien, amigo. Ahora todo va a mejorar».
Max fue colocado cuidadosamente sobre la camilla. No puso resistencia, aunque sus ojos seguían mostrando un rastro de cautela. Laura caminó junto a él mientras lo llevaban al interior del refugio. En ese momento, prometió que no importaba cuánto tiempo llevara, ella haría todo lo posible para devolverle la confianza y la felicidad que le habían arrebatado. Dentro del refugio, un veterinario los esperaba para realizar un chequeo completo. Mientras preparaban el equipo, Laura se arrodilló junto a Max una vez más. «Esto es solo el comienzo, Max. Lo peor ya pasó», dijo mientras acariciaba suavemente su cabeza. Por primera vez, Max no apartó la mirada. Sus ojos, aunque aún tristes, parecían haber encontrado un pequeño destello de esperanza. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El refugio se llenó de actividad en cuanto Max entró. Las voces de los voluntarios se mezclaban con los sonidos de jaulas abriéndose y cerrándose, y el eco de pasos apresurados resonaba por los pasillos. A pesar de la calidez del lugar, Max permanecía inmóvil sobre la camilla, con el cuerpo rígido y los ojos muy abiertos, vigilando cada movimiento. Para él, el ruido seguía siendo sinónimo de peligro. Laura caminaba a su lado, hablándole con un tono suave y constante. «Todo está bien, Max. Estas personas están aquí para ayudarte, no te preocupes». Aunque sabía que él no entendía las palabras, confiaba en que su voz le transmitiera calma. El veterinario, un hombre de mediana edad llamado Santiago, se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «¿Este es el famoso Max?», preguntó mientras se agachaba para observarlo más de cerca. «Has pasado por mucho, amigo». Santiago se tomó su tiempo antes de comenzar el chequeo. Extendió una mano hacia Max, permitiéndole olerla. Max ladeó ligeramente la cabeza, desconfiado, pero no retrocedió. Era un pequeño avance que Santiago y Laura no pasaron por alto. «Es un buen signo», dijo el veterinario mientras ajustaba sus guantes. «Con paciencia, podemos trabajar con él». Laura asintió y se arrodilló junto a Max, colocándose a su altura. Mientras Santiago comenzaba a examinarlo, ella mantenía su mano cerca de la cabeza del perro, acariciándolo de vez en cuando para que no se sintiera solo. «Estoy aquí, Max. No voy a dejarte», le decía una y otra vez. El examen reveló lo que Laura ya temía. Max estaba desnutrido, tenía infecciones en las heridas más profundas y su piel estaba cubierta de sarna. Además, algunas de sus cicatrices sugerían que había sido maltratado repetidamente con objetos contundentes. Santiago suspiró al terminar de anotar las observaciones. «Físicamente, es un caso crítico, pero tratable», explicó mientras retiraba los guantes. «Lo que más me preocupa es su estado emocional. Es claro que ha sufrido muchísimo, y recuperar su confianza llevará tiempo». Laura lo miró con determinación. «Haremos todo lo necesario. Max merece una nueva oportunidad». El tratamiento comenzó de inmediato. Primero, lo limpiaron con cuidado, usando agua tibia y productos especiales para aliviar las infecciones en su piel. Max permanecía rígido, pero no intentaba escapar, lo cual Laura interpretó como una mezcla de agotamiento y una pizca de confianza en el proceso. Cada tanto, ella se inclinaba hacia él para susurrarle palabras de ánimo. «Eres un perro fuerte, Max. Vas a salir de esto, te lo prometo». Cuando terminaron de limpiar sus heridas, Santiago le administró medicamentos para controlar las infecciones y un sedante suave para ayudarlo a relajarse. Max se acurrucó en una cama blanda que le habían preparado en una de las habitaciones privadas del refugio. «Es importante que descanse», dijo Santiago mientras ajustaba una manta sobre el perro. «Pero también necesita sentir que no está solo. Si no te importa, Laura, sería bueno que pases un tiempo con él». Ella asintió sin dudarlo. «Me quedaré todo el tiempo que sea necesario». Se sentó en el suelo junto a la cama de Max y dejó que el silencio llenara el espacio. No intentó forzar una conexión inmediata, simplemente estuvo ahí, dejando que Max se acostumbrara a su presencia. Con el paso de los minutos, el cuerpo del perro, que al principio estaba tenso como un resorte, comenzó a relajarse lentamente. Mientras lo observaba, Laura recordó por qué había decidido dedicar su vida a rescatar animales. Cada uno de ellos tenía una historia única, pero todos compartían algo, un corazón dispuesto a sanar si se les daba una oportunidad. Max no era diferente, aunque su proceso sería más largo que el de otros. Cuando la noche cayó sobre el refugio,
Laura permaneció al lado de Max, leyendo un libro en voz baja. No sabía si él entendía las palabras, pero el tono constante parecía calmarlo. De vez en cuando, Max levantaba ligeramente la cabeza y la observaba, como si intentara descifrar sus intenciones. Cerca de la medianoche, ocurrió algo que sorprendió a Laura. Max, que hasta entonces había evitado todo contacto, estiró una pata y la apoyó suavemente sobre el brazo de ella. El gesto era inseguro, casi temeroso, pero para Laura fue un milagro. ¿Sabes lo que significa eso, Max?, dijo con una sonrisa mientras acariciaba su pata con cuidado. Significa que confías un poquito en mí. Es un gran paso, amigo. Esa noche, mientras Max dormía profundamente por primera vez en semanas, Laura supo que había comenzado el camino hacia su recuperación. El viaje sería largo, pero ese pequeño gesto era la señal de que el corazón de Max no estaba tan roto como parecía. El refugio estaba tranquilo en las primeras horas de la mañana. Los rayos del sol entraban tímidamente por las ventanas, iluminando el espacio donde Max dormía. Laura apenas había pegado un ojo, pero no le importaba. Había pasado toda la noche sentada al lado de Max, observando cómo su respiración se hacía más regular y profunda, como si por fin estuviera encontrando algo parecido a la paz. Laura estiró sus piernas entumecidas y se levantó con cuidado para no despertarlo. Max no era el primer perro que rescataba, pero había algo en el que la tocaba profundamente. Tal vez era la tristeza en su mirada, o la manera en que su cuerpo delgado y marcado por cicatrices hablaba de un sufrimiento tan injusto. Lo que fuera, había creado un vínculo inmediato entre ellos. Al cabo de unos minutos, Max empezó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, y al ver a Laura, su cuerpo se tensó. A pesar del cansancio, el instinto de supervivencia seguía latente. Ella, percibiendo su inquietud, se agachó nuevamente y le habló con voz suave. «Buenos días, Max. Dormiste como un campeón, ¿eh? No te preocupes, sigo aquí». Max ladeó la cabeza, observándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Laura decidió darle su espacio y se levantó para preparar un poco de comida. Sabía que estaba hambriento, pero también entendía que forzarlo a comer podía ser contraproducente. Preparó un plato de pollo cocido y arroz, un alimento suave para su delicado estómago. Cuando regresó con el plato, Max la miró fijamente, olfateando el aire. El aroma de la comida hizo que sus orejas se levantaran levemente, pero su cuerpo seguía rígido. Laura se sentó a cierta distancia, dejando el plato frente a él. «Está bien, no tienes que comer ahora mismo. Tómate tu tiempo», le dijo con calma. Max no se movió al principio, pero tras varios minutos de observación, empezó a acercarse al plato con cautela. Sus movimientos eran lentos, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Laura observó en silencio, conteniendo las ganas de decir algo que pudiera asustarlo. Cuando Max finalmente probó un bocado, sus ojos se suavizaron un poco. Hacía tanto tiempo que no comía algo nutritivo y sabroso que su cuerpo parecía agradecérselo. Pronto, estaba devorando el contenido del plato, y Laura sintió una mezcla de alivio y alegría. «Eso es, buen chico. Tienes que recuperar fuerzas», dijo, aunque sabía que Max aún no entendía la confianza detrás de sus palabras. Después de comer, Max pareció relajarse un poco más. Laura aprovechó ese momento para comenzar a familiarizarlo con su entorno. El refugio estaba diseñado para ser un lugar cálido y acogedor, con espacios abiertos para que los animales pudieran socializar y áreas privadas para los casos más delicados. Decidió llevarlo afuera, al patio trasero del refugio, donde el sol brillaba suavemente y el césped estaba húmedo por el rocío de la mañana. Max dudó al principio, resistiéndose a salir de la seguridad de la habitación. Laura no lo obligó. «Ven, Max. Aquí estarás a salvo. Además, el sol te hará bien», dijo mientras caminaba unos pasos adelante, dejando que él decidiera si la seguía. Después de unos segundos de incertidumbre, Max dio un paso hacia la puerta. Su andar era torpe, sus patas aún temblaban por la debilidad, pero seguía avanzando. Laura lo esperaba con paciencia, alentándolo con palabras suaves. Cuando finalmente llegó al patio, Max alzó la cabeza, olfateando el aire. El sol sobre su pelaje raído parecía iluminarlo de una manera diferente, como si poco a poco comenzara a desprenderse de la oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Laura se sentó en el césped, dejando que Max explorara a su propio ritmo. Lo observaba mientras él caminaba lentamente, oliendo cada rincón,
cada planta. En un momento, sus patas se detuvieron sobre un charco de agua, y su reflejo en la superficie llamó su atención. Max ladeó la cabeza, como si estuviera viendo a otro perro en lugar de a sí mismo. Ese pequeño gesto hizo que Laura sonriera. Ese eres tú, Max. ¿Y sabes qué? Cada día te verás más fuerte y más feliz. Pasaron varios minutos así, en silencio, hasta que Max, inesperadamente, se acercó a ella. Laura se quedó quieta, permitiéndole tomar la iniciativa. Max olfateó su mano y luego, con torpeza, se dejó caer a su lado, manteniendo una pequeña distancia pero mostrando un gesto claro. Estaba empezando a aceptarla. Era un paso gigante para un perro que, hasta hacía unas horas, temía incluso respirar cerca de los humanos. Laura lo miró con ternura y decidió no romper el momento. Simplemente se recostó en el césped, cerrando los ojos y disfrutando del calor del sol junto a Max. El resto del día fue una serie de pequeños avances. Max exploró más del refugio, siempre con Laura cerca, y aunque seguía siendo cauteloso con otras personas, comenzó a responder a la voz de ella con menos temor. Por la tarde, incluso permitió que le acariciaran suavemente la cabeza, algo que Laura no había esperado tan pronto. Sin embargo, sabía que el camino no estaba exento de obstáculos. Max aún tenía un largo proceso de recuperación por delante, tanto físico como emocional. Las heridas de su pasado no sanarían de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que daba era una señal de que quería intentarlo. Cuando el día terminó, Max volvió a su cama en la habitación privada. Esta vez, sin la rigidez que lo había acompañado la noche anterior. Laura se sentó a su lado como de costumbre y, al verlo acomodarse para dormir, sintió que algo dentro de ella se llenaba de esperanza. «Estamos avanzando», Max susurró mientras apagaba la luz. «Mañana será otro día para seguir construyendo tu nueva vida». Max cerró los ojos, dejando escapar un pequeño suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño no estaba lleno de pesadillas, sino de algo más cercano a la calma. Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada con Max era un nuevo desafío, pero también una oportunidad para celebrar pequeños triunfos. Laura había establecido una rutina con él, una que combinaba tiempo al aire libre, sesiones de socialización controlada y momentos tranquilos donde simplemente se sentaban juntos. Max ya no temía la comida. Ahora, cada vez que Laura se acercaba con un plato, meneaba ligeramente la cola, como si empezara a asociarla con algo positivo. Sus heridas externas habían comenzado a sanar gracias a los cuidados constantes del equipo veterinario, y su pelaje, aunque aún delgado y desigual, mostraba signos de recuperación. Sin embargo, el progreso emocional era más complicado. Max seguía siendo reservado, especialmente con personas que no fueran Laura. Cuando alguien nuevo se acercaba, su cuerpo se tensaba y sus ojos buscaban rápidamente un escape. Laura entendía que las cicatrices internas tardarían mucho más en desaparecer. Una mañana, mientras ajustaba el arnés de Max para salir al patio, Laura decidió llevarlo a un nuevo espacio, el parque comunitario cercano al refugio. Era un lugar amplio y tranquilo, con árboles altos y un lago pequeño donde algunos perros del refugio habían aprendido a disfrutar del agua. «No tienes que hacer nada que no quieras», Max le dijo mientras le acariciaba la cabeza. «Solo vamos a caminar un poco. Si no te gusta, volvemos. ¿Qué dices?» Max no respondió, obviamente, pero su cola dio un pequeño movimiento, algo que Laura interpretó como un signo de confianza. El trayecto al parque fue lento, con Max parando cada pocos metros para observar su entorno. Laura no lo apresuró. Sabía que todo era nuevo para él y que cada paso fuera de los límites del refugio era una victoria. Cuando llegaron al parque, Max se detuvo en la entrada, olfateando el aire. Había otros perros con sus dueños, pero estaban lo suficientemente lejos como para que no se sintiera amenazado. Laura lo llevó hacia un área más apartada, bajo la sombra de un árbol grande. «¿Qué te parece aquí?», preguntó, dejándole espacio para explorar. Max caminó lentamente alrededor del árbol, oliendo el césped y las raíces expuestas. Cada movimiento era cauteloso, pero Laura notaba que su postura era menos rígida que antes. Por momentos, Max levantaba la cabeza para observar a los otros perros en la distancia, aunque sin acercarse. Laura sacó una pelota de su mochila, una de las tantas herramientas que usaba para ayudar a los perros a recuperar su confianza. «No sé si te gusten los juegos, Max, pero podemos intentarlo», dijo mientras rodaba la pelota suavemente hacia él. Max observó el objeto redondo con curiosidad,
ladeando la cabeza como si tratara de descifrar qué era. Dio un paso hacia la pelota, luego otro, hasta que finalmente la tocó con su hocico. Laura aplaudió suavemente. «Eso es, buen chico. No tienes que traerla, solo quería ver qué hacías». Para su sorpresa, Max empujó la pelota con la nariz, rodándola unos centímetros hacia ella. Fue un movimiento torpe, pero intencional. Laura sintió un nudo en la garganta. Este pequeño gesto significaba más de lo que cualquier palabra podía expresar. «Muy bien, Max. Eres todo un campeón», dijo mientras le ofrecía una galleta como recompensa. El resto de la tarde fue tranquila. Max continuó explorando a su ritmo, y aunque no se acercó a los otros perros, tampoco mostró señales de pánico. Laura decidió no forzarlo, dejándolo simplemente experimentar el mundo a su manera. Cuando regresaron al refugio, Max parecía más relajado, incluso cansado de manera positiva. Laura lo ayudó a acomodarse en su cama, donde se dejó caer con un suspiro profundo. Mientras lo observaba, Laura pensó en cómo Max estaba cambiando. Cada día, el perro que una vez había conocido como una criatura aterrorizada y rota se transformaba en alguien más seguro, más abierto. Aún faltaba mucho camino por recorrer, pero ella estaba decidida a acompañarlo en cada paso. Esa noche, mientras Max dormía, Laura revisó su teléfono y vio las fotos que había tomado en el parque. Una de ellas mostraba a Max con la pelota entre las patas, sus ojos ligeramente más brillantes que antes. Decidió subirla a las redes sociales del refugio con un mensaje lleno de esperanza. Max ha comenzado a confiar en el mundo otra vez. Con paciencia, amor y el apoyo de todos, estamos ayudándolo a descubrir que la vida puede ser buena. Corazón rojo, almohadilla rescate Max. Lo que no esperaba era que, al día siguiente, el post se hiciera viral. La historia de Max tocó corazones en todo el país, y pronto llegaron mensajes de personas queriendo ayudar. Algunos ofrecían donaciones, mientras que otros preguntaban si Max estaría disponible para adopción cuando estuviera listo. Pero Laura sabía que Max aún no estaba listo para dar ese gran paso. Había avanzado mucho, pero todavía quedaban miedos profundos que superar. Sin embargo, también sabía que algún día, con el tiempo y el amor necesario, Max encontraría su hogar definitivo. La respuesta al post de Max fue abrumadora. Los mensajes de apoyo, los comentarios alentadores y las ofertas de donaciones llegaron en cascada. Pero, a pesar de la alegría que causaba ver tanto interés en su historia, Laura no dejaba que eso desviara su atención del objetivo principal, la rehabilitación de Max. Cada día era una oportunidad para darle a Max lo que más necesitaba: tiempo y seguridad. Con la viralidad de la historia de Max, el refugio se llenó de más visitantes y curiosos, muchos de ellos interesados en conocerlo. Aunque algunos parecían genuinamente preocupados por su bienestar, Laura sabía que no todos entendían la complejidad de su recuperación. No se trataba solo de una historia triste que causaba empatía. Era un proceso lento y lleno de desafíos, y Max aún no estaba listo para interactuar plenamente con desconocidos. La rutina diaria de Max se mantenía intacta: paseos tranquilos por el parque, interacciones controladas con los voluntarios del refugio, y las horas en las que Laura se sentaba a su lado, leyendo en voz baja, ofreciendo paz. La conexión entre ellos continuaba fortaleciendo. Aunque Max no se había acostumbrado del todo a otras personas, empezaba a mostrar más confianza en Laura, y eso era lo más importante. Sin embargo, un día ocurrió algo que la hizo dudar sobre el ritmo que había establecido. Durante una de sus caminatas por el parque, Max, que en su mayoría se había mantenido distante de los otros perros, sorprendió a Laura al acercarse a un perro joven que estaba jugando con su dueño. Max, que solía evitar el contacto, se acercó, primero cauteloso, pero luego con una curiosidad palpable. Laura se detuvo, observando en silencio. «¿Será que estás listo para interactuar más?», murmuró para sí misma, sin atreverse a interrumpir el momento. El perro joven, un Golden Retriever lleno de energía, se acercó a Max de forma juguetona, moviendo su cola. Max dio un paso atrás, pero no huyó. Miró al perro y luego, lentamente, comenzó a olfatearlo. Era un paso pequeño, pero significativo. La interacción no duró mucho, pero fue suficiente para que Laura se diera cuenta de que Max estaba, poco a poco, comenzando a adaptarse al mundo a su alrededor. «Max, buen chico», exclamó, dándole una caricia en la cabeza. Max la miró con esos ojos llenos de incertidumbre, pero ya no con la misma ansiedad de antes. Algo había cambiado en él, y ella lo había visto con claridad.
El dueño del Golden Retriever, al ver lo que sucedía, se acercó con cautela. ¿Es él el perro del post?, preguntó sonriendo, refiriéndose a la historia que había dado la vuelta a las redes. Laura asintió, pero antes de que pudiera agregar algo, Max, de manera inesperada, dio un paso hacia el perro del otro dueño. Aunque no se involucró en un juego, el hecho de acercarse sin temor fue un avance monumental. Está mejorando, lentamente, comentó Laura, sin perder de vista a Max. Lo estamos tomando con calma. Necesita tiempo para sentirse seguro. El dueño del Golden asintió, entendiendo perfectamente. A veces, los perros solo necesitan conocer a otros en su propio tiempo. Es genial ver que está haciendo esos avances. Max pasó unos minutos más en el parque, moviéndose entre los árboles y dejando que el viento jugara con su pelaje. Mientras caminaban de regreso al refugio, Laura reflexionó sobre lo sucedido. Había algo en ese pequeño gesto, ese paso hacia otro perro, que confirmaba que Max estaba evolucionando, que sus miedos no eran insuperables. Sin embargo, Laura sabía que no debía apresurarse. Cada día con Max le mostraba cuán importante era respetar el proceso. La confianza no se ganaba de la noche a la mañana, y los traumas que Max había vivido no desaparecerían de manera instantánea. La paciencia era su mejor herramienta. Esa noche, mientras Max descansaba, Laura se quedó observando las fotos que había tomado durante el paseo. Al igual que ella había hecho con otras historias de rescates, compartió su progreso en las redes sociales, pero esta vez lo hizo con un mensaje diferente. Max ya no es solo una historia de rescate. Es una historia de valentía, de pequeños pasos hacia la vida que siempre debió tener. No sé cuándo estará listo para encontrar su hogar definitivo, pero lo que sí sé es que hoy, al igual que ayer, dio un paso más hacia adelante. Gracias a todos los que están con él en este camino. Esa publicación fue aún más viral que la anterior. Pero algo en el mensaje resonó con la gente. Max ya no era solo un perro con una historia triste. Era un símbolo de esperanza, de lo que se puede lograr cuando se da el tiempo y la atención necesarios para sanar. El refugio comenzó a recibir más visitas, pero no todas eran para ver a Max. Algunas personas querían adoptar a otros perros, y eso era exactamente lo que Laura había esperado. Cuanto más se hablaba de los animales rescatados, más personas se interesaban por ayudar, ya sea adoptando, donando o convirtiéndose en voluntarios. Max había tocado muchas vidas, y aunque aún no estaba listo para ser adoptado, la comunidad que lo rodeaba comenzaba a crear un espacio de apoyo y amor para él y todos los animales que compartían su historia. Una tarde, mientras Laura preparaba a Max para una nueva visita al parque, el teléfono de la oficina sonó. La voz al otro lado era la de un joven llamado Carlos, quien había seguido la historia de Max desde el principio. «Quiero ayudar», dijo Carlos, con una determinación en su voz. «Sé que Max no está listo para ir a un hogar todavía, pero si lo necesitan, estoy dispuesto a ser voluntario. Puedo venir y pasar tiempo con él, ayudarlo a socializar más, si creen que sería útil». Laura sonrió al escuchar su oferta. No solo había tocado corazones, sino que estaba creando una red de personas dispuestas a ser parte de la rehabilitación de Max. Ese día, Laura no solo vio el progreso de Max, vio el impacto de su historia en el mundo que la rodeaba. El camino de Max hacia la recuperación aún continuaba, pero ya no era solo una carga solitaria. Ahora, era una travesía compartida con aquellos dispuestos a ver la belleza en las cicatrices y el coraje en los momentos de vulnerabilidad. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El tiempo continuó su curso, y con él, Max seguía demostrando pequeños avances que acumulaban grandes logros. Cada paso que daba hacia una vida más plena y libre de miedo, parecía llenar el refugio de esperanza. Laura, a pesar de su cansancio, nunca dejó de dedicarse por completo a Max. Ya no solo era su protector, sino también su amigo, su compañero de confianza. Un día, mientras Max descansaba después de un paseo tranquilo por el parque, Laura recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una familia que había seguido su historia en las redes sociales. El mensaje era claro y sincero: querían adoptar a Max. Al principio, Laura sintió una mezcla de emociones. Sabía que este día llegaría, que Max necesitaría un hogar definitivo algún día. Pero también comprendía lo delicado que era este paso. Max aún no estaba completamente listo para enfrentarse a la vida fuera del refugio, y aunque su progreso había sido asombroso, algunos miedos profundos seguían presentes.
El matrimonio que llamó estaba compuesto por Ana y Diego, una pareja joven con un hijo pequeño. Habían adoptado perros anteriormente, y según lo que Laura había investigado, parecían ser la familia ideal para un perro como Max. A pesar de esto, Laura no quería apresurarse. No sería justo para Max ni para ellos. ¿Puedo conocerlos en persona primero? Es importante que Max y ustedes se conozcan en un ambiente tranquilo, sin presiones, pidió Laura, preocupada pero también dispuesta a darles la oportunidad. Ana y Diego aceptaron con gusto, y en pocos días, ellos llegaron al refugio para conocer a Max. Laura, aunque nerviosa, sabía que debía mantener la calma. Este encuentro podría ser clave para el futuro de Max. Cuando Ana, Diego y su pequeño hijo llegaron, Max se mostró, como siempre, cauteloso. A lo lejos, los observaba con sus ojos dorados, evaluando cada movimiento. No era una sorpresa. Max siempre había sido desconfiado con los extraños. Sin embargo, Laura confió en que el ambiente tranquilo del refugio y su propia presencia serían un buen comienzo. «Vamos despacio», susurró Laura mientras se acercaba a Max. «No vamos a hacer nada que te incomode». Ana y Diego se agacharon lentamente, mostrando a Max que no eran una amenaza. No intentaron acariciarlo de inmediato ni hacer movimientos bruscos. Permitirle a Max acercarse a ellos en sus propios términos fue la clave. Max observó durante un buen rato. La familia, con paciencia y sin apresurarse, esperó en silencio. El niño, que apenas tenía 6 años, miraba a Max con curiosidad, pero también con respeto, sin tratar de llamar su atención de forma directa. Fue el pequeño gesto de Diego, cuando extendió su mano lentamente, lo que hizo que Max diera el primer paso. Un paso tímido, casi imperceptible, pero definitivo. Max olfateó la palma de la mano de Diego, su cuerpo algo tenso pero curioso. Laura contuvo la respiración. Aunque era un avance pequeño, para ella representaba un gran paso en la recuperación de Max. Ella sonrió y les indicó que podían seguir. «Pueden hablarle, no tiene problema con las voces suaves», dijo Laura mientras observaba a Max reaccionar al tono calmado de Diego. La conversación entre ellos fue suave y reconfortante. Max pasó unos minutos más olisqueando, manteniendo una distancia segura, pero demostrando que ya no estaba tan aterrorizado. Cada vez que Max parecía relajarse un poco más, Ana sonreía, y eso hizo que Laura se sintiera más esperanzada. «El progreso es impresionante», dijo Diego después de un rato, mirando a Laura. «¿Qué opinas? ¿Crees que Max podría sentirse cómodo en un hogar?» Laura miró a Max, quien seguía observando a la familia, ahora con un poco más de interés. Está claro que Max tiene mucho que aprender sobre lo que es vivir en una familia. Todavía tiene miedos que lidiar, pero también hay algo en su mirada que dice que está dispuesto a intentarlo. Si ustedes están dispuestos a ser pacientes, creo que podría ser el momento adecuado. La familia asintió con seriedad. Sabían que el camino de Max no sería fácil, pero estaban dispuestos a darle todo lo que necesitaba para ser feliz. El día terminó con la promesa de una nueva etapa para Max. Aunque no fue una adopción inmediata, la familia dejó claro que estaban comprometidos a darle a Max un hogar lleno de amor, paciencia y comprensión. Laura no podía evitar sentirse un poco triste, pero también sabía que este era el paso natural para Max. El refugio ya no era su único hogar. Esa noche, mientras Max dormía en su cama, Laura se sentó a su lado, acariciando suavemente su pelaje. «Está bien, Max. Ya casi estamos ahí. Sé que todavía tienes miedos, pero has hecho tanto progreso. Pronto estarás en una familia que te amará tanto como yo». Max, dormido profundamente, no respondió, pero algo en su postura relajada decía todo lo que Laura necesitaba saber. Max ya no era el perro que había llegado al refugio. Ya no era el perro temeroso, roto por el abuso. Había dejado atrás los vestigios de su pasado y, aunque el camino por recorrer aún era largo, había encontrado algo que valía la pena: esperanza. La puerta hacia su nueva vida estaba abierta, y el futuro, aunque incierto, parecía más brillante que nunca. La idea de que Max pudiera encontrar un hogar definitivo comenzó a tomar forma en la mente de Laura. Sabía que el proceso no iba a ser inmediato, pero el avance que había mostrado en las últimas semanas la hacía sentir que era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, ella y Max seguían en su rutina diaria, aunque con la sensación de que algo importante estaba por venir. Los días pasaron lentamente, pero las visitas de la familia de Ana y Diego se hicieron más frecuentes. Siempre venían con la intención de pasar tiempo con Max,
dejando que él tomara la iniciativa. Las primeras veces fueron complicadas, con Max manteniéndose a una distancia segura, observando desde lejos. Pero gradualmente, con cada visita, Max empezó a sentirse más cómodo. La familia no lo apresuró, ni siquiera cuando el niño intentaba acercarse a él para acariciarlo. Siempre se mantenían respetuosos de sus límites, nunca forzando el contacto. Una tarde, mientras Max disfrutaba de un paseo por el parque con Laura, ella reflexionaba sobre los días recientes. El avance de Max era impresionante, pero en su corazón aún sentía una pequeña preocupación. No quería que, por un impulso de hacer lo correcto, Max fuera adoptado antes de estar completamente preparado. Sabía que, aunque había progresado enormemente, aún había algunos temores que no podía olvidar tan fácilmente. Tal vez aún no esté listo, pensó Laura en voz alta, mientras Max caminaba al lado de ella, sus orejas atentas al sonido del viento. No quiero apresurarlo. El miedo que tiene es profundo, y aunque esté mejor, no quiero que pase por más estrés del necesario. Max, como si entendiera sus palabras, levantó la cabeza y la miró con esos ojos llenos de confianza recién descubierta. Laura lo acarició con suavidad, agradecida por ese lazo silencioso que habían creado. Se había convertido en un compañero fiel, y aunque no era perfecto, se había ganado su lugar en su corazón. A los pocos días, Laura decidió organizar una última visita con la familia de Ana y Diego antes de tomar una decisión final. Sabía que este encuentro sería crucial, ya que les permitiría ver, una vez más, cómo Max reaccionaba a ellos en un ambiente más natural y relajado. La familia llegó al refugio con una gran sonrisa en el rostro, acompañados por el niño que, con su energía característica, corría de un lado a otro mientras esperaba ver a Max. «Max está mejor, ¿verdad?», comentó Ana mientras se acercaba al área donde Max se encontraba descansando en su cama. «Lo hemos estado observando a través de las publicaciones y hemos notado cómo ha cambiado». «Es cierto», dijo Laura, asintiendo. «Él ha dado muchos pasos, pero quiero asegurarme de que cuando lo adopten, todo sea lo mejor para él. Todavía tiene algunas inseguridades que no han desaparecido por completo. Necesito saber que ustedes pueden ser pacientes con él y darle tiempo». «Lo sabemos», Laura, respondió Diego con sinceridad. «Estamos dispuestos a ser pacientes. Sabemos que no se trata solo de darle un hogar físico, sino de darle el espacio y la seguridad que necesita para sanar». Con esas palabras, Laura sintió un alivio en su corazón. Sabía que no podía tomar decisiones precipitadas, pero también comprendía que si alguien podría ofrecerle a Max un ambiente seguro y amoroso, esa familia era la indicada. Después de un rato de estar con Max, observando cómo se acercaba a ellos poco a poco, Laura decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Max estaba listo, más de lo que ella pensaba. No era perfecto, pero había aprendido a confiar nuevamente, y eso era suficiente para empezar una nueva vida. «Max está listo para ti», dijo Laura finalmente, mirando a la familia. «He visto cómo ha avanzado, y aunque aún tiene miedo, sé que está preparado para dar el siguiente paso. Él necesita una familia como la suya». Ana y Diego, con los ojos brillando de emoción, se acercaron a Max y lo acariciaron con suavidad, dejándole espacio para decidir si quería interactuar con ellos. Max, ahora con una calma que no había mostrado antes, se acercó, olfateando sus manos, y lentamente, de manera casi imperceptible, dejó que lo acariciaran. El niño, siempre cauteloso, también extendió su mano, y Max, con una actitud tranquila, permitió que le dieran una caricia. «Gracias», Laura, dijo Ana con la voz quebrada. «No podemos esperar para llevarlo a casa». Esa misma tarde, la familia firmó los papeles de adopción, y Max comenzó su nuevo viaje hacia su hogar definitivo. Laura observó cómo se alejaban, llevando a Max consigo. Aunque sentía una punzada de tristeza, también sabía que era lo mejor para él. Había llegado al refugio como un perro roto, pero se estaba yendo como alguien que, poco a poco, había aprendido a vivir de nuevo. Esa noche, cuando Max ya no estaba en su cama, Laura se quedó en silencio. Miró la pequeña caseta que había sido su refugio y pensó en todo lo que Max había logrado. No solo se había recuperado físicamente, sino que había encontrado algo aún más importante: el amor y la confianza. Mientras se retiraba a su habitación, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo lograste, Max. Lo lograste». Y, mientras observaba las fotos que había tomado de él a lo largo de su proceso, Laura se dio cuenta de que su trabajo nunca terminaría. Max era solo uno de los muchos perros que pasaban por el refugio, pero su historia le había enseñado algo invaluable:
A veces, los rescates no se tratan solo de darles un hogar, sino de darles el tiempo necesario para sanar y ser quienes están destinados a ser. La historia de Max, su transformación, había llegado a su fin en ese capítulo, pero la historia de la vida de Laura en el refugio continuaría. Y cada vez que un perro llegaba roto y salía curado, su fe en el poder de la paciencia y el amor se renovaba. Pasaron varias semanas después de que Max se fue con su nueva familia. Laura seguía en el refugio, atendiendo a los perros que llegaban y necesitaban ayuda. Pero en su corazón, Max siempre tendría un lugar especial. Él había sido su primer gran desafío, el primer perro que había logrado recuperar de una manera tan profunda. Y su historia, como la de tantos otros, seguía enseñándole lecciones de amor, paciencia y resiliencia. En el refugio, los animales continuaban llegando, algunos con historias trágicas y otros con menos huellas de dolor, pero todos necesitaban algo esencial: tiempo, comprensión y la oportunidad de confiar de nuevo. Max había sido una inspiración para muchos, no solo para los adoptantes, sino también para los voluntarios que venían con el corazón abierto a ayudar. Los avances de Max demostraron que, cuando se les daba la oportunidad, los perros podían sanar mucho más allá de lo que las cicatrices visibles indicaban. Un día, Laura recibió un mensaje de Ana, la madre de la familia que había adoptado a Max. Laura, queríamos contarte que Max está siendo el perro más dulce y amoroso que pudimos haber imaginado. Todavía tiene sus momentos de miedo, pero ya nos busca para estar con nosotros. Nos ha cambiado la vida, y nosotros hemos cambiado la suya. Gracias por darnos la oportunidad de ser su familia. Laura sonrió al leer el mensaje. Su corazón se llenó de alegría y satisfacción. Sabía que Max tenía la vida que siempre mereció, un hogar lleno de amor y comprensión. Había pasado de ser un perro asustado a uno feliz, que ahora caminaba con paso firme hacia su futuro. El refugio seguía siendo su lugar de trabajo, pero con cada perro que llegaba, Laura veía más allá de la tristeza. Vio las oportunidades de darles a esos animales lo que Max había recibido: tiempo, cariño y el espacio necesario para sanar. En cada perro había una historia, y Laura estaba dispuesta a ser parte de su proceso de transformación. Con el paso de los meses, Laura notó que, aunque el trabajo nunca disminuía, había algo diferente en ella. El sufrimiento de los animales que llegaban ya no le parecía una carga, sino una oportunidad para ofrecerles algo más: la posibilidad de ser amados y aceptados por quienes realmente podían ayudarles. Max no solo había sanado, él había mostrado a Laura el verdadero poder de la dedicación. Cada vez que un perro encontraba su hogar definitivo, Laura sentía que una parte de su corazón también se iba con ellos. No importaba si eran pequeños o grandes, si eran cachorros o adultos, el proceso de cada adopción representaba el final de una historia triste y el comienzo de una nueva, llena de esperanza. El refugio seguía siendo un lugar de paso, pero también se había convertido en un símbolo de lo que la paciencia, el amor y la dedicación pueden lograr. Y aunque Max ya no estaba allí, su legado seguía vivo, recordándole a Laura, y a todos los que cruzaban su camino, que el verdadero cambio no se logra en un día, sino con cada pequeño paso hacia adelante. Con cada perro que encontraba su hogar, Laura se convencía más de que no solo estaba cambiando sus vidas, sino también la suya propia. Y así, mientras el sol se ponía sobre el refugio, Laura sabía que siempre habría más historias como la de Max, y que ella estaría allí, dispuesta a acompañarlas hasta el final. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.